Bueno, y damos la bienvenida a esta hora a todos los oyentes que se conectan con este tiempo devocional. Buenos días, Señor. Les damos desde aquí un cordial abrazo a todos los que desean fervientemente cada día estudiar la palabra de Dios, recibir de parte de nuestro Padre Eterno el alimento, la leche espiritual no adulterada, que nos fortalece, que nos levanta y que nos exhorta y nos anima a seguir adelante. Mi nombre es Carlos Muñoz y bueno, doy la bienvenida a todos los que se conectan por nuestro canal de YouTube de la Iglesia Renacer Evangelista Internacional. Quiero invitarles, antes de comenzar nuestra meditación del día, que escuchen este audio hasta el final, que lo compartan con otras personas, que le den me gusta al video y también pues que se suscriban a nuestro canal y así seguir ampliando nuestra comunidad de estudiosos y amantes de la palabra de Dios. Vamos entonces a estudiar hoy el último capítulo del libro de Amós, capítulo 9. Ya entramos en la última parte, en el capítulo final de esta hermosa meditación que el Señor nos ha regalado. Este profeta que, bueno, ya vimos que era un campesino, era un humilde campesino de Judá, que Dios lo llamó, lo mandó, lo envió a profetizar al reino de Israel, donde había pues una cantidad de injusticias, una cantidad de desigualdades, donde los ricos y poderosos cada vez se hacían más ricos y oprimían a los menesterosos, a los pobres, a los que tenían menos recursos, y esto pues también se veía en todos los ámbitos de la parte alta. Se veía en los ricos y poderosos, pero también se veía en aquellos que tenían el gobierno en sus manos, en los jueces, en los gobernantes, en los reyes, incluso en los religiosos de la época. Este mensaje fue enviado al reino de Israel, un reino pues que desde que se fundó, desde que se dividió del reino unificado, pues entró en la idolatría y entró en lo que se conoce como el pecado de Jeroboam. Y también pues Dios emite un juicio muy fuerte, y viene en los capítulos anteriores, desde el capítulo 7, el 8 y el 9, viene Dios decretando juicios sobre el pueblo de Israel. Dice el capítulo 9: vi al Señor que estaba sobre el altar y dijo: derriba el capitel y estremézcanse las puertas y hazlos pedazos sobre la cabeza de todos. Y al postrero de ellos mataré a espada. No habrá de ellos quien huya ni quien escape. Aunque cavasen hasta el Seol, de allá los tomará mi mano. Y aunque subiesen hasta el cielo, de allá los haré descender. Si se escondieren en la cumbre del Carmelo, allí los buscaré y los tomaré. Y aunque se escondieran delante de mis ojos en lo profundo del mar, allí mataré a la serpiente y los morderá. Y si fueren en cautiverio delante de sus enemigos, allí mandaré la espada y los matará, y pondré sobre ellos mis ojos para mal y no para bien. Empieza entonces en esta primera parte contándonos una visión, relatando una visión que tuvo el profeta Amós, y es que dice: vi yo al Señor que estaba sobre el altar. Y entonces aquí uno se pregunta, ¿cuál altar? ¿De qué altar nos está hablando? Pues no nos está hablando, ojo con esto que voy a hablar, no nos está hablando del altar en Jerusalén, no nos está hablando del templo en Jerusalén. Recuerden que el reino de Israel fue un reino muy idólatra, y habían varios templos, y uno de esos templos estaba en Samaria. Y sobre todo los templos los lugares de adoración se ubicaban en los lugares altos. Y entonces dice: vi al Señor que estaba sobre el altar y dijo: derriba el capitel y estremézcanse las puertas y haz los pedazos sobre la cabeza de todos. Al postrero de ellos mataré a espada, y no habrá de ellos quien huya ni quien escape. Y aquí Dios está hablando de la idolatría que cada uno estaba, en la que cada uno vivía.
porque miremos que el pueblo de Israel se corrompió a tal manera que Dios tuvo que decretar un juicio. Y esto es igual al juicio que se hizo en los tiempos de Noé. Recuerdan que lo vimos en Génesis, en el capítulo 6, donde Dios dijo: basta ya de tanto pecado, voy a arrasar la tierra. Pues aquí viene lo mismo, es igual. Dios dijo en palabras anteriores, en el capítulo 7, no lo toleraré más. Se acabó, se colmó la paciencia. ¿Se acuerdan que al principio del libro nos dijo el Señor, o le dijo el Señor a Amós, que por 3 pecados iba a juzgar a Israel y por el 4º no revocará el castigo? Es lo mismo que está diciendo. Entonces, dice aquí, vi al Señor que estaba sobre el altar y el Señor le dijo: derriba el capitel. En otras palabras, para que todo este templo caiga sobre la gente y nadie va a poder escapar con vida. Bueno, pero también dice que si alguno logra escapar, pues iba a ser muerto en el campo de batalla y nadie iba a poder huir. Entonces aquí se desprende un mensaje que el Señor quiere decirnos, y es que nadie puede eludir los juicios de Dios. Y aquí nos está diciendo, nos dice que aunque cavasen hasta el Seol es hasta lo profundo de la tierra, de allá los tomará mi mano. Y aunque subieren hasta el cielo, de allí los hará descender. Y dice: y si se escondieren en la cumbre del Carmelo, allí los buscaré y los tomaré. Y aunque se escondieren delante de mis ojos en lo profundo del mar, allí mandaré a la serpiente y los morderá. Y nos habla aquí de varios puntos. Y nos dice que los que se escondan en la cumbre del Carmelo. Y resulta que al estudiar un poquito de geografía, el Carmelo, el monte Carmelo es un monte alto que se encuentra en la ciudad de Haifa, en Israel, en el norte. Desde el monte Carmelo se ve el mar. Es un lugar muy bonito, pero tiene una característica, y es que es un monte alto, eso sí, pero tiene muchas cuevas por dentro. O sea que podríamos pensar que los israelitas en determinado momento pues tenían ya visto ese monte Carmelo con sus cuevas para esconderse, para tomar esas cuevas o esos lugares, esas cavernas, como refugio en caso de alguna invasión, en caso de alguna persecución o en caso de alguna emergencia. Pero ¿sabe qué dice el Señor? Que aunque se escondan en las cuevas del Carmelo, que aunque se escondan en las cumbres del Carmelo, allí el Señor los iba a buscar. Y este pasaje nos lleva a entender un concepto: la omnipresencia de Dios. Y este es un punto con el que queremos discutir en este momento, porque muchas veces tomamos la omnipresencia de Dios desde el punto de vista positivo, y es lo que nos dice el Salmo 139, y eso es lo que nos deja ver este hermoso salmo, cuando nos dice que aunque que aunque estemos en lo profundo, en el otro extremo del mar, que aunque subamos a los cielos, que aunque vamos a lo más profundo del mar, allí estará Dios con nosotros. Y ese punto positivo es verdad, es real. Dios está con nosotros, y Dios siempre, donde quiera que estemos, Él nos encontrará, nos cubrirá y nos protegerá. Pero también este pasaje de Amós nos muestra el otro punto, la otra cara de la moneda. Y la otra cara de la moneda, la cara B del Salmo 139, es Amós capítulo 9. ¿Qué dice Amós capítulo 9? Se los voy a resumir. Y es que nosotros no podemos escaparnos del juicio de Dios. El ser humano no puede escaparse, no puede eludir el juicio. Entonces, si tú eres bueno, temeroso, fiel, si amas a Dios, Dios estará contigo y te cubrirá, te protegerá. Pero si por el contrario has decidido no obedecer a Dios, no seguir sus mandamientos, no temer a Dios, sino
desafiarlo, estar en rebeldía con Él, pecar a sabiendas de que conoces de que es pecado, pues no puedes escaparte. No podemos, el hombre no puede escaparse de los juicios de Dios. Y esto nos deja ver la omnipresencia de Dios. Dios está en todas partes para lo bueno, pero también para lo no tan bueno. Dice el versículo 5, el Señor Jehová de los ejércitos es el que toca la tierra y se derretirá, y llorarán todos los que en ella moran, y crecerá toda como un río, y mermará luego como el río de Egipto. Él edificó en el cielo sus cámaras, y ha establecido su expansión sobre la tierra. Él llama las aguas del mar, y sobre la faz de la tierra las derrama. Jehová es su nombre. Y esto nos deja ver, estos dos versículos nos deja ver otra característica, otro atributo de Dios, y es el Dios omnipotente. Y lo que Amós le estaba diciendo al pueblo de Israel es que miren, ustedes por más que quieran ser rebeldes, ustedes por más que vivan alejados de Dios, ustedes por más que digan no creemos en ese Dios, nunca podrán escapar de la omnipresencia y de la omnipotencia de Dios. Y aquí nos dice el versículo 5, Él es el que toca la tierra y se derretirá, y llorarán todos los que en ella moran, y crecerá como un río. Él edificó en el cielo sus cámaras y ha establecido su expansión sobre la tierra. Él llama las aguas del mar y sobre la faz de la tierra las derrama. Jehová es su nombre. O sea, lo que nos está diciendo Él aquí, Él es el Dios omnipotente. Mire qué especial. Mire qué especial. Aquí Amós les está dando un mensaje a los hijos de Israel. Dice el versículo 7, hijos de Israel, no me sois vosotros como hijos de etíopes, dice Jehová. ¿No hice yo subir a Israel de la tierra de Egipto y a los filisteos de Captor y de Kir a los arameos? He aquí los ojos de Jehová el Señor están contra el reino pecador, y yo lo asolaré de la faz de la tierra, mas no destruiré del todo la casa de Jacob, dice Jehová. Porque he aquí yo mandaré y haré que la casa de Israel sea zarandeada entre todas las naciones, como se zarandea el grano en una criba, y no cae un granito en la tierra. A espada morirán todos los pecadores de mi pueblo que dicen, no se acercará, ni nos alcanzará el mal. Y en estos versículos, aquí continuamos hablando y decir, hijos de Israel, no me sois vosotros como hijos de etíopes. Y aquí aparece algo bien especial, y es que Etiopía figura muy ampliamente, es una nación, es un territorio que figura dentro de los planes de Dios, porque es un territorio que se nombra mucho. ¿A ustedes no les parece curioso eso? Y dice, no hice yo subir, no me sois vosotros como hijos de etíopes, dice Jehová. No hice yo subir a Israel de la tierra de Egipto y a los filisteos de Captor y de Kir a los arameos. Mire, aquí Dios está diciendo, mire, todo eso que ha pasado porque yo lo he querido, porque yo lo hice. Entonces dice aquí, no hice yo subir a Israel de Egipto. O sea, fue Dios el que lo hizo. Pero luego dice, y yo hice subir a los filisteos de Creta, Captores, Creta, la isla de Creta. Los filisteos vienen de allá. Pero también habla de Kir. O sea, Dios es el que hace, el que mueve el corazón y trae a los hombres de un lugar a otro. Dios lo permite por una razón. Ahora, pensemos en esto. Dios hizo traer a los filisteos de allí, de ese lugar. Ellos vinieron y llegaron a la región donde estuvieron en la franja de Gaza. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Porque de alguna manera Dios quería probar al pueblo de Israel. Dios quería probar al pueblo de Israel con el tema de los filisteos. Porque los filisteos era un pueblo que seducía, que iba en contra del pueblo de Israel. Mire, definitivamente es Dios. Y aquí Dios le está diciendo al pueblo de Israel a través de Amós, ustedes no pueden pretender
escaparse del juicio, de la omnipresencia, de la omnipotencia de Dios. ¿No ve que Dios ha hecho todo? ¿No ve que Dios ha movido? ¿No ve que Dios es el que produce que un pueblo se vaya de un lugar a otro? O sea, aquí estamos viendo, miremoslo desde ese punto de vista. Y dice, he aquí los ojos de Jehová el Señor están contra el reino pecador. Cuando habla del reino pecador, está hablando del reino de Israel. Están contra el reino pecador. Y yo lo asolaré de la faz de la tierra, mas no destruiré del todo la casa de Jacob. O sea, Dios va a juzgar, pero también Dios va a dejar un remanente. Ah, pero entonces aquí nos preguntamos, ¿cuál es el remanente que Dios va a dejar? ¿Cuál es el remanente que Dios deja? El remanente que Dios deja, que no va a destruir, es a los fieles, a los temerosos, a aquellos que aman al Señor. Los ojos de Jehová están contra el reino pecador. Mire todas las cosas, porque yo mandaré y haré que la casa de Israel sea zarandeada. Y aquí entonces, Dios aquí le está dando al pueblo de Israel una respuesta. Ustedes van a ser zarandeados. ¿Qué es zarandear? Bueno, la zaranda, el zarandeo, eso era una cosa que se usaba, era algo como un colador, más o menos, que servía para limpiar el trigo, porque el trigo venía con hojas, con pedazos de tallos, venía muy sucio los granos de trigo. Entonces, ¿qué pasaba? Que al mover la zaranda, al mover esa criba, ese sedazo, digámoslo así, ese colador, pues por los huequitos se iban las hojitas, se iba el polvo, se iba la tierra, se iban todas las impurezas y quedaban los granitos, quedaba el grano limpio. Por eso dice aquí que como se zarandea el grano en una criba y no cae un granito en la tierra. Y esto nos habla de la purificación del remanente. La purificación del remanente a través del sufrimiento. Y esto parece como difícil de digerir, pero es así, es el método que Dios utiliza. La purificación del remanente a través del sufrimiento. La purificación del remanente a través de las pruebas. A través de la persecución. A través de todo eso, el Señor usa todo el sufrimiento, la persecución, todo eso para purificar el corazón. Todo eso nos permite entender, primero, que muchas de las cosas o de los sufrimientos que nos vienen a nosotros es por el pecado. Y tenemos que deshacernos de él. Y el Señor mismo hace que nuestra vida se zarandee para eliminar el pecado de nuestras vidas, para eliminar lo que contamina, para sacar afuera la suciedad. Entonces dice que Dios guarda al pueblo, pero lo zarandea. Lo zarandea, pero no permite que ni un granito se pierda. Pero luego dice en el versículo 10 que a espada morirán todos los pecadores de mi pueblo, que dicen no se acercará ni nos alcanzará el mal. Entonces eso nos deja ver que habían un grupo de personas que decían, no nos va a pasar nada, todo va a estar bien, aquí hay que estar tranquilo, comamos y bebamos, hagamos fiesta, que no va a pasar nada, ¿cuáles juicios de Dios? Ese predicador está loco, aquí no va a venir ninguna tribulación. Hay mucha gente que pensaba así y dice que a espada morirán todos los pecadores, que dicen, no se acercará ni nos alcanzará el mal, no nos va a pasar nada. Eso son puras tonterías que hablan ciertas personas, de que va a venir un tiempo de tribulación, tiempos de escasez. Miren, yo les confieso, yo era uno de los que pensaba eso. Dios nos va a proteger. Dios no va a permitir que a nosotros nos pase nada. Yo pensaba eso. Pero mire, tenemos que estar preparados, mis amados. Les voy a contar algo. Aquí en Europa, en estos últimos días, estamos viviendo una huelga de agricultores.
y están taponando las vías y no están dejando circular camiones. Hay un paro de transportes. Los agricultores no están trabajando y eso lo que implica es que ya dentro de nada, dentro de muy poco, van a empezar los mercados a escasear. Va a empezar a escasear la fruta, la verdura. Y como los camiones que transportan los alimentos y los víveres no se mueven, pues entonces va a empezar a venir la escasez. Y eso no lo previó nadie. Por eso tenemos que estar preparados. Porque son los juicios de Dios. Y eso puede pasar en cualquier lugar del mundo. Por eso usted, amado discípulo, amado de Cristo, prepárese delante de Dios. Pero sobre todo prepare su corazón con el temor de Dios en su vida. Dice la segunda parte de este capítulo, porque primero pues nos habla del juicio, nos habla de un juicio sobre Israel, nos habla de que Dios ya no tolera más el pecado y de que va a venir, de que Dios va a arrasar con todo. Pero en el versículo 11 nos habla de la restauración. O sea, es como un contraste. Durante todo el libro nos estuvo hablando de juicio, de juicio, de juicio, de castigo. Pero mire lo que dice el versículo 11. En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom y a todas las naciones, dice Jehová, que hace esto. Y aquí vienen días, dice Jehová, que el que ara alcanzará al segador, y el pisador de las uvas al que lleve la simiente. Y los montes destilarán mosto, y todos los collados se derretirán. Y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel, y edificarán ellos las ciudades asoladas, y las habitarán. Plantarán viñas, y beberán el vino de ellas, y harán huertos, y comerán el fruto de ellos. Pues los plantaré sobre su tierra, y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho Jehová, Dios tuyo. Y en estos últimos 5 versículos el Señor nos habla de lo que es la restauración futura de Israel, de lo que es el futuro de ese pueblo. Mire, un pueblo que Dios ama, un pueblo que no se ha salido nunca del corazón de Dios. No podemos pensar de que Dios abandonó a Israel. Eso es una teología que nos han enseñado errónea, de que Dios ya no quiere nada con Israel. Eso no es verdad. Dios ama al pueblo de Israel. Dios ama a su pueblo. Y tiene un propósito para ellos. Recuerde lo que nos dijeron los últimos versículos, el 9 y el 10. Dios zarandea al pueblo de Israel para purificarlo. Pero ¿cuál es el objetivo? El objetivo es que un día se ha levantado el tabernáculo caído de David. Y entonces aquí viene otro de los puntos bonitos del propósito de Dios con Israel. Y entonces uno se pregunta, ¿qué es el tabernáculo de David? Lo hemos cantado muchas veces en nuestras alabanzas. Esa canción del salmista que tiene como 30 años, que ya es de una canción muy histórica. Dice, yo levantaré el tabernáculo caído de David. ¿De qué se trata el tabernáculo caído de David? Vamos a entenderlo. Y es que Amós está utilizando una figura, y es que David, cuando vuelve a traer el arca a Jerusalén, porque el arca se la habían robado los filisteos, había estado por allá en el olvido, había estado por allá guardada en una casa donde unas personas. Y un día David decide traer el arca del pacto a Jerusalén. Y el hecho de traer el arca del pacto, esto lo hemos comentado muchas veces, pues es el símbolo de que es Dios el que reina, es la presencia de Dios la que está de nuevo en el medio de Israel. Pero David le hace una tienda al arca. O sea, David no trajo el tabernáculo. David le hizo una tienda especial, muy humilde,
para que el arca estuviera ahí, para que estuviera la presencia de Dios. Y pues reorganizó el sacerdocio, reorganizó los sacerdotes para que estuvieran ahí ministrando todo el tiempo, para que estuvieran alabando al Señor, para que estuvieran en la presencia del Padre. Él reorganizó todo el sacerdocio, porque él quería agradar a Dios. Pero David le hace ese tabernáculo y Dios hace un pacto con él. Dios hace un pacto con él que está escrito en el Salmo 89. Usted lo puede leer al terminar este devocional. Dios hace un pacto con él y le dice: a partir de ahora, por todas las generaciones, usted va a tener un descendiente eterno en la casa, en la casa de Israel. O sea, Dios le prometió a David un linaje eterno. Y a partir de ahí, de todo esto, pues los reyes de Judá eran descendientes de David. Pero ¿qué pasó? Cuando sucede la invasión babilónica, cuando sucede todo lo que pasó en Babilonia, que el reino de Judá se fueron exiliados a Babilonia, ahí se perdió el linaje, ahí dejó de haber rey. Vino Zorobabel, que aparece en el libro de Esdras, en la primera parte, era un descendiente del rey Joaquín. Era un descendiente, no estoy seguro si era hijo o era nieto, era un descendiente, pero él nunca fue rey. Y a partir de ahí se perdió ese linaje, o sea, los descendientes de David nunca más volvieron a ser reyes de Israel. Luego vinieron más adelante en los últimos tiempos del Antiguo Testamento, cuando aparece Roma en escena, que Roma conquista toda la zona del Medio Oriente, ellos nombran unos reyes que son los Herodes, pero ellos no eran de la descendencia de David. Total, en resumen, que ese lugar que está, digámoslo así, vacante, le corresponde al Rey de Reyes, al Señor Jesús, que es el descendiente de la casa de David. Entonces, cuando habla de levantar el tabernáculo caído de David, está hablando de reinstituir la descendencia, de poner en el trono al descendiente eterno, que es el Señor Jesucristo. Y es lo que dice: en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David, cerraré sus portillos, levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado. O sea, Dios está prometiendo, está diciendo que en aquel día va a venir y se va a reinstituir la monarquía. ¿En quién? En Yeshua, en el Mesías. ¿A usted no le parece eso extraordinario? Y dice: para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom y a todas las naciones, dice Jehová, que hace esto. Y este es el pasaje que utiliza Santiago en Hechos capítulo 15, cuando sucede una discusión, dice la Biblia en Hechos 15, que no pequeña, entre los judíos y los nuevos creyentes. ¿Por qué? Porque esos judíos decían que si no se circuncidaban conforme al rito de Moisés, no podían ser salvos. Y entonces hay una discusión con Pablo, entre Pablo, Bernabé y estas personas por esta situación. Entonces, bueno, se arma un concilio, se reúnen todos los discípulos, los ancianos, viene Pablo, viene Bernabé, vienen todos los líderes de las demás congregaciones, de los demás grupos, se reúnen en Jerusalén para aclarar este tema, para aclarar este punto. Pedro les cuenta el testimonio de lo que vivió con Cornelio y viene entonces Jacobo, Santiago, que era el hermano del Señor. El Señor tenía hermanos. Dice en el versículo 13, Hechos 15, 13, dice: y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre.
Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas, y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Mire, ¿qué estaba diciendo Jacobo? Santiago, ¿qué estaba diciendo? A partir de aquí se empieza a cumplir esta palabra. Se empieza a levantar el tabernáculo caído. Pero entonces usted dirá, pero vamos a ver, el Mesías no había venido. Apenas se acababa de ir. Pero, ¿dónde estaba reinando? En el corazón. Ahí empieza el verdadero reino del Mesías. Cuando usted y yo lo hacemos rey en nuestra vida y en nuestro corazón. Y aquí Dios da una promesa en estos últimos versículos, que cuando levante el tabernáculo caído, va a haber abundancia, va a haber bendición, va a haber prosperidad, van a dar las cosechas, va a haber abundancia por todas las partes, va a ir todo bien, no va a haber sequía. ¿Sabes lo que Dios está diciendo? Y dice el versículo 14: y traeré del cautiverio a mi pueblo, y edificarán ellos las ciudades asoladas, y las habitarán, plantarán viñas, beberán el vino de ellas, y harán huertos, y comerán el fruto de ellos. Pues los plantaré sobre su tierra. Oiga, y lo que dice: y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho Jehová, Dios tuyo. O sea, aquí Dios afirma el pacto. O sea, ¿qué está diciendo? Los sacó de la tierra, vivieron un exilio, pero Dios los volverá a traer en bendición, en abundancia, en bendiciones abundantes y renovadas, y nunca más. Dice que los liberará del cautiverio. O sea, Dios tiene un propósito con Israel. Dios vuelve a traer a su pueblo, que está dispersado por todas las naciones. Ahora, esto llevémoslo a lo personal, todo esto. Llevándolo a lo personal, podemos aquí entender de que por muchas razones el ser humano, el ser humano termina pecando, termina desagradando a Dios. Y ese pecado en el ser humano lo lleva a la ruina, lo lleva a la sequía, lo lleva a vivir un exilio, lo lleva a vivir un tiempo de necesidad. Eso fue lo que vimos durante el libro de Amós. Pero Dios viene a restaurar el tabernáculo caído, esa comunión que se acabó, ese tabernáculo que era el símbolo de la adoración, en Dios, de la renovación de la adoración. Se cayó, se destruyó, se deshizo. Y dice que en aquellos días Dios levanta el tabernáculo caído de David y repara los portillos, levanta sus ruinas y lo edifica como en el tiempo pasado. Dios levanta el tabernáculo caído. Dios levanta la comunión de aquel hijo que se arrepiente. Y ahí es donde viene el punto. El pecado nos llevó a vivir una ruina. El pecado llevó a mucha gente a vivir una vida, sí, arruinada, miserable, de necesidades. Pero es tiempo de que en nuestra vida se levante el tabernáculo caído. Que en nuestra vida se levante la presencia de Dios otra vez. ¿A través de qué? A través del arrepentimiento. A través de un arrepentimiento verdadero. ¿Qué nos enseña entonces el libro de Amós? Vamos a resumir las lecciones que aprendimos de este libro. Primero, que Dios juzga toda injusticia. A lo largo del libro vimos muchas injusticias que se cometen. Y delante de los ojos de Dios, pues Dios juzga las injusticias que cometen los ricos, los poderosos, los millonarios, los que tienen el poder, los que ostentan el poder. Y entonces cuando hablamos de los que ostentan el poder, pues vamos a pensar no solamente en personas de índole civil, sino también aquellos que están en los gobiernos,
aquellos que ostentan el poder político y a través de ese poder político pues toman decisiones que afectan al pueblo, que afectan a los ciudadanos, que afectan a la ciudadanía, subiendo impuestos, por ejemplo, subiendo impuestos sin control para que todo sea más caro, para que los precios en el supermercado o en la tienda se vuelvan cada día más encarecidos. Aquellos que le suben los impuestos a los autónomos o a los trabajadores independientes. Es una cosa muy, muy fuerte, muy cruel. Entonces, es más lo que se paga de impuestos que los valores mismos de la compra o de los productos que nosotros compramos. Cosas como esas están pasando. Esos poderosos dictaminan leyes también que están a favor de unos, de los poderosos también, de los grandes empresarios, de los que tienen el dinero, los monopolios, pero están en contra de los pobres. Eso sucede también. Mire, aquí vemos entonces otra cosa que aprendemos del libro de Amós, y es que fruto de alejarse de Dios, el corazón se llena de idolatría, como lo vimos en Oseas. Recuerden que el libro de Amós va a la par del libro de Oseas, de avaricia, de inmundicias, de poder, de ansias de poder, de vanidad, de engaño. El libro, el fruto de un alejamiento de Dios, pues la gente termina llena de estas cosas. Ahora, pensemos en esto que les voy a decir, y es que cuando hablamos de juicio, no pensemos solamente en que Dios va a juzgar a los poderosos, a los ricos y a los que tienen dinero y va a defender a los pobres. ¿Sabe qué pasaba con los pobres en ese tiempo? Los pobres, pobrecitos, también se refugiaban en la idolatría. También en medio de su pobreza tenían el altar, tenían la estampita, tenían la estatuillita, la imagen de madera. También iban a los lugares altos, a los altares, a hacer sus rezos, a hacer sus adoraciones a los Baales. O sea que cuando hablamos de que Dios va a venir a juzgar, también va a venir a juzgarlos a ellos. Porque los pobres no crean que por ser pobres y por ser las víctimas, también se les ocurría buscar a Dios. No. También en medio de su pobreza y de su necesidad, ¿a quién recurrían? A los altares, a los dioses, a los Baales, a toda esa cantidad de ídolos que tenían. Entonces, tan malo lo uno como lo otro. ¿Qué más aprendemos? Mire, después del zarandeo viene la restauración. Después del zarandeo viene la restauración. ¿Para qué viene el zarandeo? Para librarnos, para liberarnos, para limpiarnos. Y el zarandeo es duro. El zarandeo es duro. Duele. Pero el objetivo es que el corazón del hombre sea purificado. Ese es el gran objetivo. Entonces, eso es lo que nos enseña el libro de Amós. Yo sé que el video es un poquito largo, pero vamos a cerrarlo aquí. Y vamos a cerrarlo orando, precisamente para que Dios defienda a su pueblo de toda injusticia. Porque sí, nosotros, el mundo, la verdad es que vive muchas injusticias de parte de los poderosos, de parte de los que gobiernan este mundo. Y hoy vamos a orar para que esas cosas, esas planificaciones que se hacen en oculto, sean desbaratadas y sean anuladas en el nombre de Jesús. Yo le invito a que terminemos este tiempo orando, clamando al Padre. Padre Santo, te damos muchas gracias en este día. Gracias por permitirnos una vez más venir delante de ti. Levantamos hoy nuestra mirada, nuestras manos, doblamos nuestras rodillas delante del Padre
reconociendo que tú eres Dios grande, poderoso, soberano, eterno, Dios fuerte, el Dios que está en todas partes, que nos mira con sus ojos y del que no podemos escaparnos, porque siempre su presencia estará con nosotros, mi Señor. Padre Santo, en este día, en esta mañana, nos postramos delante de ti. Reconocemos, Señor, tu grandeza y tu poder. Reconocemos tu gran fidelidad, tu grande amor y misericordia, Señor. Ayúdanos cada día a humillarnos. Ayúdanos cada día, Padre Dios, a humillar nuestras vidas, nuestros corazones y todo nuestro ser delante de tu altar. Padre, que nuestra vida se humille, que no nos enaltezcamos, que nuestro corazón, Señor, no se llene de vanidad, ni de engaño, ni de avaricia, ni de amor por el dinero, ni de inmundicias, ni de sed de poder, ni de engaños, nada de eso, Señor. Quita toda mentira de nuestra vida. Te pido, Señor, que nos ayudes hoy a mirarte a ti, a confiar en ti, Señor, todo el tiempo, y aún en medio del zarandeo. Te damos gracias por tu misericordia, porque como dice tu palabra, ni un granito se perderá, pero serán zarandeados, seremos zarandeados. Padre Santo y poderoso, aquí ponemos delante de ti nuestras vidas, Señor. Ponemos nuestros corazones. Te pedimos, Padre, que en medio del zarandeo nos ayudes a conocerte, a aferrarnos a ti, Señor, a aferrarnos a tus promesas, a conocer tus promesas, a buscarte más, Señor, a reconocer el estado de pecado y a reconocer que necesitamos ser salvos solo por tu mano, Señor. Hoy oramos en este día por nuestros gobiernos, Señor. Padre, porque hemos sido castigados por gobiernos dictatoriales, por hombres y mujeres que toman decisiones que van en contra de nuestros principios o de los principios establecidos en tu palabra, Señor. Padre, yo te pido que seas tú teniendo misericordia y permitiendo, mi Señor amado, que sean derrumbadas esas leyes antibíblicas que se levantan, Señor, en los consejos, en los senados, en las cámaras, en las asambleas. Padre, yo te pido que derrames tu misericordia sobre cada uno de tus hijos, pero también, Señor, sobre el país, sobre la nación donde estamos. Ten misericordia, Señor, porque por esas decisiones, por el pecado de la idolatría que comete nuestra tierra, Señor, es que viene la sequía, viene el hambre, viene la pobreza, y vienen a gobernarnos personas que quieren aprovecharse para sacar tajada, para sacar ganancias a causa de cobrar impuestos desmedidamente a la clase trabajadora, a los obreros, a la clase pobre, Señor. Padre, yo te pido que no permitan más esa injusticia para nadie, mi Señor. Yo te pido que metas tu mano, Padre, y que tengas misericordia. Pero sobre todo, hoy recordamos lo que dice el pasaje de 2 de Crónicas 7:14. Si se humillaren mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré la tierra. Padre, yo te pido, Señor, que hagas que tu pueblo se humille delante de ti, Señor. Que el pueblo, que la tierra conozca tu nombre. Que la tierra entera, Señor, conozca que tú eres Dios, que tú eres santo, y que lleguen a tu temor, Señor. Padre Santo y poderoso, bendice las naciones, bendice nuestra tierra, Señor. Haz tu obra en medio de los gobiernos, desbarata los consejos malignos, desbarata, Señor, todas aquellas leyes que se hacen
en oculto, en secreto, en los lugares escondidos, en aquellos parajes lejanos donde se reúnen unas cuantas personas a decidir sobre el destino de la tierra, Señor. Yo te pido que desbarates todos los planes del enemigo y que permita, Señor, que en la tierra haya conocimiento de la gloria del Señor. Yo te alabo, Padre, y te bendigo en este día en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén.